Centro Mexicano Universitario de Ciencias y Humanidades, Puebla, Puebla. Se gradúa con la tesis Ventajas del implante coclear en la terapia de rehabilitación de pacientes con hipoacusia profunda. En su experiencia profesional, podemos decir que es coordinadora de la Clínica de Comunicación Humana y Terapia del Lenguaje en el Centro de Enseñanza y Aprendizaje Activo, CEA, en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, desde 2016 a la fecha. Es propietaria y fundadora, por supuesto también muy emprendedora, de Dulce Puebla, donde que tiene operaciones en la Riviera Maya. Ella ha publicado en revistas especializadas. Uno de ellos es en el Día Internacional del Síndrome de Down, de la revista Vida y Salud, en Jalapa, Veracruz, con el artículo Jardín Terapéutico del CREVER, atención complementaria a personas con discapacidad. Otro artículo en la revista internacional Audio Infos, El renacer de niños implantados. Es conductora de programas radiofónicos, todos tienen que ver con el área de especialidad de ella. Uno se llama Tiempos de Inclusión y el otro, ni más ni menos, Conectando. El maestro Luis Gerardo Telles Trejo es licenciado en Psicología por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Realizó estudios de maestría en Planeación y Desarrollo por la OEA con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Hizo un diplomado en Gobierno Abierto y Participativo por el Instituto de Estudios Superiores de Monterrey. Fue director técnico del Centro de Terapia Educativa AC en la Ciudad de México, institución especializada en personas con síndrome de Down. En 1978 fue comisionado para abrir los servicios de educación especial en el estado de Morelos por la maestra Guadalupe Méndez Gracida, que en ese entonces directora general de Educación Especial de la Secretaría de Educación Pública. En 1979 a 1985 funge como coordinador estatal de Educación Especial con la descentralización, esto se convierte en una jefatura de departamento. Funda desde 1990 el despacho Asesores en Productividad y Desarrollo Humano SC, ofreciendo servicios especializados de consultoría en las áreas de evaluación, calidad, productividad, desarrollo humano y organizacional. Esto en entidades públicas, entidades privadas de muchas áreas de la industria. Funda en 2010 en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, y es director general del Instituto Shell Balam, donde está aplicando el modelo educativo Formación Emprendedora, diseñado por él mismo en estudios de nivel bachillerato. Ha sido ponente en casi todos los estados de la República y también en Argentina. Ellos dos son los que hoy van a hacer un conversatorio al respecto de este tema que es la psicología en la atención a problemas de aprendizaje, y por supuesto agradecemos mucho la presencia de los que están ahora teniendo la oportunidad de poder sumergirse en un tema que definitivamente, estoy seguro, va a dejarnos con más luces al respecto y, por supuesto, con la oportunidad de poder intercambiar con ellos en la última sesión, en la última parte de la sesión, con algunas preguntas que podamos hacerles. Muchas gracias de antemano y, por favor, adelante. Es cuanto de mi parte. Muchas gracias, doctor. Pues la verdad, como decía la maestra Andrina, con mucho gusto, participando siempre. En la medida que podamos aportar, vamos a hacerlo. En esta ocasión, me permití invitar a la maestra Andrina Corona, porque siempre que hablamos en el ámbito educativo, hablamos para la participación del psicólogo, y de hecho se nos da así como que clasificado y se ha dicho es que son psicólogos educativos, pero la verdad es que es tan amplio el campo de la psicología
y la relación que tiene con otras profesiones, que a veces tenemos que pedir la visión, la perspectiva de otros profesionales que participan precisamente para poder ubicar nuestra participación y obtener los mejores resultados. Por eso permití invitar a Adrina, quien además de que es muy joven, bueno, pues tiene un currículum muy impresionante. El mío es impresionante por edad, nada más, pero ella sí ha hecho muchas cosas en este corto tiempo que lleva. La verdad, una persona muy, como dijiste, muy emprendedora en causas sociales y profesionales. Muy bien. Bueno, pues para entrar en tema, quizá lo primero que tenemos que hacer es los antecedentes, ¿no? Los trastornos de aprendizaje. Es tan común escuchar en una escuela, en el ámbito educativo, es que tiene dislexia, tiene TDA, es hiperactivo o hiperactiva, y por lo regular ponemos etiquetas sin conocer las causas, vemos solamente los síntomas. Entonces, es importante, desde el punto de vista de la psicología de los participantes en el ámbito de la atención especial de la salud, que tenemos que analizar realmente las causas. Yo pongo mucho el ejemplo de lo que sucede en la familia, ¿no? El niño tiene calentura. Pues darle una pastillita para que se le quite la calentura. ¿Qué estamos haciendo? Eliminando el síntoma, pero no estamos yendo a la causa. ¿Qué es lo que causó la fiebre? Por lo regular es una infección, pero bueno, eso no lo pensamos. Simple y sencillamente se le quitó la temperatura, está bien, y al rato surgen otras cosas, ¿no? Entonces, eso nos pasa exactamente cuando hablamos de los problemas de aprendizaje. Vemos mucho sobre los síntomas, tratamos de resolver los síntomas, pero no conocemos las causas, que debe ser algo muy importante en nuestro ámbito profesional. Bueno, ¿cuáles son las causas? Bueno, podemos empezar desde lo genético, ¿no? Desde los antecedentes familiares. Las trisomías, por ejemplo, el síndrome de Down, el síndrome de Turner, el Cri-du-Chat, todos estos que tienen que ver con los cromosomas y que de alguna manera generan un síndrome, pues ese es el nombre precisamente, un cuadro que dentro de las cosas que lleva, pues lleva trastornos de aprendizaje. ¿Qué más tenemos? Pues tenemos los trastornos familiares. ¿Qué podemos entender como trastornos familiares o antecedentes familiares? El alcoholismo, el tabaquismo, el uso de drogas, todo esto que de alguna manera afecta al organismo de la madre y muchas veces también se transfiere genéticamente por parte de los padres, que hace que el producto, el bebé que va a nacer, ya venga con una carga diferente en su organismo de sustancias que, bueno, van a tener algún tipo de repercusión, ¿no? Está algo que no se ha comentado mucho, pero que es tan frecuente en nuestro ambiente, que es, por ejemplo, la desnutrición materna. No le ponemos atención a las mamás, se habla mucho en ese momento del bebé, del que van a nacer y todo lo demás, pero no, en nuestra cultura de nivel general no le ponemos toda la atención a la alimentación materna, que es la fuente realmente de la alimentación del nuevo bebé, ¿no? Y bueno, lo dicen, es que nació chiquito, no caminó rápido, no habló pronto, empiezan a haber una serie de situaciones otra vez que son síntomas de algo que sucedió, ¿no? Los riesgos prenatales y neonatales, que son los que acabo de mencionar. Ahora, pues los nacimientos ya han disminuido muchísimo el riesgo que tenían antes con el uso de forceps, por ejemplo, en las clínicas, pero sigue habiendo en esa circunstancia prenatal y neonatal igual causas que pueden generar problemas de aprendizaje. Hay otros que vienen aparte, después de los traumas físicos. Por ejemplo, traumas físicos, estoy hablando de las lesiones que podemos o que se pueden causar en las personas en aspectos sensoriales, auditivos, visuales, psicomotores, personas que son completamente, decimos, normales o estándar, ¿verdad? No vemos las discapacidades y de repente algo sucede y no puede recordar, tiene problemas de memoria y resulta que sufrió algún tipo de lesión. Entonces, está relacionado también a traumas físicos. Y hay otros que son la dinámica familiar y los traumas psicológicos, que de muchas formas infieren o intervienen en la generación precisamente de estos síntomas, ¿no? Que ya mencioné algunos: la dislexia, la disgrafia, la discalculia, la discapacidad de la memoria,
problemas para el procesamiento auditivo, el déficit de atención que también se le conoce, y la etiqueta de la hiperactividad, ¿no? Que es tan fácil ponerla cuando no conocemos las causas. Entonces, yo creo que con estos comentarios, pensando en que tenemos que enfocarnos en las causas y no en los síntomas, me gustaría darte entrada, Andri, para que nos hablaras un poquito, porque a ti te toca precisamente trabajar muchas veces con lo que quieren los papás o lo que quieren los maestros, que son los síntomas. ¿Cuál es tu labor en este caso? Porque has trabajado desde síndrome de Down hasta problemas de hipoacusia, entonces tu gama de profesionales es muy, muy interesante. ¿Qué es lo que has encontrado cuando las personas te piden que trabajes con síntomas más que con las causas? ¿Hay rechazo? ¿No lo quieren aceptar? ¿Qué sucede? Sí me gustaría que nos comentaras sobre esto. Pues bueno, claro que sí, mi querido Gerardo. Un gustazo poder estar el día de hoy compartiendo, pues no sé si mucho o poco, pero algo que me apasiona. La pregunta, fíjate que va muy, muy de lleno a la vida en general. En general, los seres humanos buscamos mitigar la primera reacción que tenemos, más no el origen que causó esa reacción. Entonces, con un poco más de 10 años en el ámbito de la rehabilitación, tanto de manera en el ámbito público como privado, en muchos estados, en Puebla, en Veracruz, en Monterrey, en la península de Yucatán, el miedo es el mismo, ¿no? Cuando un papá se enfrenta ante la situación de que su hijo no cumple los parámetros regulares, porque déjame decirte, nadie es normal, cumplimos parámetros de regularidad, hay un gran miedo de falla como papás. A lo mejor como mamá en la parte de la gestación, en la parte de papá, pues en lo que aportó genéticamente. Llegando al punto del síntoma, yo soy de las personas que lo que primero se hace es escuchar al paciente y decirle, eso es lo que tú ves o lo que otro profesional te comentó, pero hay que llegar al origen. El síntoma, como dijiste en un principio, pues se puede ir con cualquier elemento médico, con algún ejercicio superficial para cambio de conducta adaptativa, pero va a regresar, como todo. Si nosotros no vamos al origen, si no cambiamos el origen de la idea, la función cerebral superior, patrones de movimiento desde el esquema de memoria muscular, eso va a seguir regresando. Entonces, ir hacia un síntoma de que es que el niño no dice la R, ¿no? Y ya tiene 7 años, pues eso es la punta del iceberg. Es lo último que vamos a ver. Vamos a ver desde el desarrollo psicomotriz grueso, desde en qué momento controló la cabeza, en qué momento se sentó, en qué momento sostuvo todo el tronco, cómo gateó, el estilo de gateado. Hay muchos elementos antes del lenguaje verbal y la ejecución correcta del acto motor del lenguaje, que sería el habla. Gracias, Adri. Sí, en este caso lo que nos estás comentando es, tú recomiendas siempre que haya un diagnóstico. No sé si es desafortunadamente, mejor no utilizo esa palabra, pero por lo regular la atención de diagnóstico inicial siempre se lleva con el médico, y no con un médico especialista, sino con un médico general. ¿Tú crees que eso basta para poder tener un diagnóstico integral? Pues mira, primero comentarte que el diagnóstico no define a la persona. Eso es básico, ¿no? O sea, el que se detecte un patrón irregular del desarrollo de cualquier ser humano, no solamente el tema del lenguaje, sino a lo mejor en actividades motrices, en conductas sociales, siempre es un signo de alarma. Yo soy de la opinión, y además he tenido la oportunidad tanto de trabajar con médicos familiares, médicos rehabilitadores, o sea, médicos generales con especialidad en rehabilitación, con subespecialidad pediátrica, en el que el diagnóstico es solamente el papel que nos confirma que tenemos que intervenir, más no define ni el pronóstico ni la ejecución de la condición. Porque hoy por hoy, y muchos neuropsicólogos, neurólogos, neuropediatras, manejan que el diagnóstico no es el inicio del fin, ¿no? El diagnóstico es solamente una perspectiva desde esa especialidad. Tú me preguntas qué opino de que venga del médico.
yo te diría que del especialista que tenga la intención de ponerle atención a esa falla del desarrollo es bueno, pero no nos podemos quedar solamente con eso, porque hay factores orgánicos, factores emocionales, factores contextuales y factores genéticos que definen el hoy del paciente. Entonces, si vamos a ir nuevamente al tema de que no tiene el punto y modo de articulación correcto según el parámetro de la tabla de desarrollo adecuada a la región, entonces no me voy a ir solamente por eso, no me voy solamente a que la maestra me dice que no logra expresarse correctamente, o el pediatra dice no logra tener el peso adecuado. Tenemos que verlo de una manera multidisciplinaria, tomando en cuenta la primera signa de alarma, que bueno, antes de los médicos son los papás muchas veces, ¿no? Los papás, maestros y médicos. En ese orden es como pasa muchas veces, más no la generalidad, ¿no? Porque siempre hay excepciones, en donde se empieza a detectar una falla en el desarrollo. Sí, precisamente acabas de tocar el tema que es al que yo quería llegar, porque principalmente, ¿quiénes son los que se dan cuenta? Y lo acabas de decir, empiezan los papás. En muchos casos los papás no quieren aceptarlo, entonces, oye, tiene 3 años y todavía no habla bien, ya hablará, de verdad, en cualquier momento se va a soltar hablando y todo. O sea, hay un espacio de negación en la que no quiero ver que mi hijo o no se para, o no se sienta correctamente. Entonces, ahí los papás que no aceptan esto, bueno, están perdiendo tiempo muy importante para poder solicitar ayuda. Después vienen familiares que también se dan cuenta y que muchas veces no quieren decirle a los papás porque piensan que pueden herir sentimientos, pero al final, bueno, es algo que se nota y que debiera de tomarse en cuenta para poder empezar tempranamente. Y bueno, finalmente vienen, como lo mencionaste en ese orden, los profesores, ¿no? Y uno de los grandes problemas que tiene nuestro sistema educativo, sobre todo el público, es que los maestros de educación básica no han recibido una orientación, una capacitación, una formación para atender este tipo de problemas. A mí me tocó estar precisamente en el ámbito de la educación especial durante casi 10 años en el estado de Morelos, y uno de los primeros problemas era que el maestro pudiera realmente referir a un alumno, ¿no? Y siempre se acaba, es muy latoso, es hiperactivo, no hace caso, está muy consentido en su casa, y bueno, eran de alguna manera las justificaciones para no poder hacer una intervención más especial, ¿no? En este caso, ¿tú crees que la evaluación psicológica, entrando a nuestro tema, porque te mencionaba, casi siempre es el médico el que empieza, pero ¿tú crees que la participación del psicólogo en el aspecto de la evaluación de este tipo de problemáticas pudiera ser importante? Mi querido Gerardo, no es importante, es básica, porque es muy importante saber que se necesita una contención emocional. Muchas veces las emociones no se verbalizan, porque dentro de los primeros años de vida, por la cuestión cultural, por la educación que se da, no se le enseña al ser humano a verbalizar sus emociones. Y eso se vuelve un factor que se llama somatizar, y entonces los temas emocionales se transfieren a un estado físico y se generan alteraciones. Entonces, un psicólogo es muy importante dentro del protocolo. Yo he tenido la fortuna de siempre contar con psicólogos súper abiertos a trabajar de manera multidisciplinaria, en donde en mis casos luego van con el psicólogo los papás y dicen es que yo noto que mi hijo pues es un poquito, no tiene el nivel del salón o va un poquito más atrás, ¿no? Digo, o sea, el psicólogo tampoco es todo, ¿no? Pero es necesario. Sí, la verdad es que sí es importante en este sentido, por los temas que acabas de mencionar. No solamente es el paciente, como se le refiere en el caso de los chicos o jóvenes o personas con problemas de aprendizaje, sino el entorno y el contexto en el que se desenvuelve. Y a eso quiero llegar un poquito más adelante. Pero entrando en este punto precisamente que hablamos de la evaluación y la participación, tú lo mencionaste de una manera mucho mejor que yo. La somatización de muchas de las situaciones que se dan dentro de la dinámica familiar, que al final también intervienen. Van a pensar muchas personas que es increíble, pero es real y aquí docentes del Grupo Educativo Español van a poder comentarlo porque
tuve oportunidad de trabajar con ellos. Muchas veces el maestro, cuando, hablando en términos generales de la educación, el maestro dice, es que no aprende, no hace las tareas, no escribe bien, y de pronto llegamos a la conclusión de que, ¿qué es lo que tienes? Le preguntamos por fin al alumno, a la alumna, ¿qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que no puedes hacer? Y la respuesta es que no veo, ¿sí? El simple hecho de no alcanzo a ver lo que dice el pizarrón o lo que está proyectado y hacen el intento, ¿no?, de hacer las cosas. Entonces, eso nos habla de precisamente del desconocimiento que tenemos acerca de las necesidades de los estudiantes en el ámbito del aprovechamiento de la educación, de sus necesidades tanto físicas como emocionales. Y a veces un par de lentes es lo único que necesitan para poder corregir una situación de aprendizaje, ¿no? Pero Entonces, además ahí, amigo, déjame decirte que es que no se les enseña a comunicar un estado inadecuado físico o emocional. Si nosotros no nos vamos al origen, que es desde un principio, verbalizar las emociones, en que de las primeras 50 palabras que se adquiere dentro del ser humano, sea un duele, un no puedo, un ayuda, entonces vamos arrastrando este mal hábito de irme ajustando al contexto, sin que yo le diga a mi mamá, a mi papá o al maestro, ayuda, antes de que mi examen esté mal o que no logre la lectoescritura correcta, ¿no? ¿Y por qué necesitas ayuda? Y yo te aseguro que más del 80% de los profesores, si un niño de 6 años le dice ayuda, es que no puedo copiar, el maestro le pregunta, ¿qué te pasa? Y que el niño sepa decir ayuda, es que no puedo copiar. Entonces te puedo asegurar que esos diagnósticos de que tiene atención dispersa, su tiempo de atención sostenida es mínimo, tiene hiperactividad, es que seguramente tiene una condición de Asperger porque no logra enfocarse y solamente se enfoca en lo que quiere, se disminuiría muchísimo. sí, totalmente de acuerdo. Y precisamente creo que eso es algo que nos hace falta en todos. Hace muchos años, trabajando precisamente para la Secretaría de Educación Pública, tuve el atrevimiento de decir que se necesitaba un psicólogo en cada escuela, porque al final de cuentas, pues de alguna manera hay un papel, hay una intervención que podría ser un buen apoyo para todos los docentes. Pero bueno, todo el mundo piensa que no es necesario. Estamos después de 20 años del nuevo siglo, del siglo XXI, y todavía cuando le decimos a los papás, donde los chicos cubren estándares sociales y visuales, que los vemos bien, y les decimos que es necesario que vaya a hacer una evaluación psicológica, el rechazo de ir con el psicólogo o la psicóloga sigue estando presente. No, mi hijo no está mal, mi hijo no está loco, no necesita. Creo que es ese desconocimiento precisamente el que hace que no entremos oportunamente en esto que estamos intentando hacer, ¿no? Pero también eso sucede, digo, y Sí. nada más para complementar esa parte, es por el miedo a la calificación negativa sobre la paternidad. Si yo acepto que tengo que llevar a mi hijo al psicólogo, es porque yo como madre no estoy haciendo algo bien. Y entonces mi rol al cual estoy asignada está deficiente. Entonces, esa es la parte en la que la humildad y que desde niños se aprenda a pedir ayuda es la que está súper carente. O sea, regresar al origen. Sí, hay mucho por hacer, desde luego. Yo creo que hay aspectos en los cuales tenemos que irnos especializando. La tecnología avanza de una manera impresionante, pero no así nuestra cultura, no así nuestra forma de socializar, de transmitir, de convivir familiarmente, ¿no? Entonces, creo que sí hay mucho trabajo que hacer en este ámbito. Andri, una de las cosas también que me he dado cuenta es que cuando hablamos de problemas de aprendizaje, por lo inmediato a lo que se refieren las personas es a los alumnos que tienen problemas de lectura, escritura, atención, como se le llama ahora, pero se nos olvida que hay muchos casos. Por ejemplo, un ciego tiene problemas de aprendizaje. Una persona silente o hipoacúsica tiene problemas de aprendizaje.
un síndrome de Down o un daño cerebral tiene problemas de aprendizaje. ¿Desde qué perspectiva, como terapeuta, y qué función tendrían los psicólogos en estos casos específicos de acuerdo a tu experiencia? Mira, amigo, yo entraría con el tema en el que no es que tengan problemas de aprendizaje, tienen retos de aprendizaje, porque ellos con la condición sensorial con las que se presentan, no, desde un inicio no cumplen los parámetros regulares de adquisición de la lectoescritura. Empezando por ahí, déjate el desarrollo académico, vámonos a las funciones cerebrales superiores mínimas para poder tener un desempeño académico, la lectoescritura. Personas con hipoacusia, personas con ceguera, personas con alteraciones sensoriales, personas con discapacidad intelectual, tienen ya desde que nacieron una necesidad diferente. Por lo tanto, yo desde mi aspecto, tú me preguntaste, mi querido amigo, yo te diría que son retos de aprendizaje más que problemas de aprendizaje. Punto número 1. Punto número 2. El psicólogo funge un rol que la gente lo tiene menospreciado o supervaluado. ¿Por qué? Porque creen que el psicólogo les va a dar la ayuda para aprender los procesos del lenguaje, los procesos de lectura, los procesos de escritura y las condiciones de conducta. Eso sí está supervaluado, ¿no? Pero si no está, si no está valorado, el psicólogo necesita dar esa contención al cuidador primario, o sea, al papá y a la mamá de ese pequeño, diciendo, su rol como papá está bien, no pasa nada, es una condición fuera de su alcance, ¿no? Y adicional al paciente, para poder ir dando esa contención emocional, porque la frustración va a estar. A mí me encanta trabajar con psicólogos especialistas en discapacidad, porque entienden que la frustración no es el si logro la expectativa de la escuela o si logro la expectativa de la sociedad, no, es si logro llegar a la autonomía. Déjate la expectativa social, la autonomía para poder yo pedir lo que yo quiera en el restaurante, ¿no? La necesidad de las personas con ceguera o invidentes o débiles visuales, al grado que tienen que pedir que les lean un menú porque las letras son así de chiquitas, con un chorro de imágenes y no tienen la ayuda del sistema braille. Entonces, yo les diría que sería el reto de el aprendizaje y el psicólogo, el acompañamiento emocional para manejar los procesos de duelo, porque tienen que perder, o sea, un papá, el cual durante 9 meses hay una gestación y no hay diagnóstico prenatal de una discapacidad y nace la persona con discapacidad, sufre un duelo de la expectativa de vida del bebé sano, porque ya vieron a ese bebé que tiene 6 meses de gestación, ya lo vieron en universidad, o incluso ya los ven hasta con hijos, ¿no? O sea, la expectativa de ser humano se va enorme. Entonces, yo tuve la oportunidad de generar un proyecto en Veracruz sobre el impacto del manejo del duelo ante los papás durante un embarazo regular, ante la noticia de que sus hijos, ya sea durante el parto o por una circunstancia congénita, llegan con discapacidad. La necesidad del psicólogo es imperativa, porque yo como terapeuta especialista en discapacidad, yo les voy a decir a los papás como las vías de adaptación, pero la parte de contención emocional del cuidador primario no es mi campo y por ética no me debería de meter. Que aquí en México hemos logrado aprender de todo y tomas diplomados y lo vas mezclando, pero quien estudia los 4 años de licenciatura con su servicio social y todo, pues son los psicólogos, ¿no? Entonces es muy importante esa parte y ya hablando en el paciente como tal, el paciente tiene que tener una contención emocional. Porque si yo como especialista en enseñanza de lectoescritura o habla, me enfoco a también manejar sus emociones, mi tiempo de atención, de intervención terapéutica, no va a ser del mismo impacto porque yo voy a estar manejando muchas esferas. Aunque las sepa y pueda manejarlas, es mejor que vaya conmigo a lo que va, ¿no? El psicólogo puede atender el tema emocional, porque no solamente va a haber el tema emocional de que a lo mejor una persona con hipoacusia bilateral profunda, con necesidad de implante coclear, pues no en lo que llega al implante coclear, porque sabemos que es un protocolo y una prótesis auditiva que en conjunto se necesita mínimo $500,000 para adquirir uno, más un tema de largoterapia, el psicólogo lo va ayudando a trabajar esa frustración, a saber cómo canalizar las emociones y que no se enferme.
porque es muy diferente la formación anímica del ser humano a la intervención de la discapacidad del ser humano. Sí, Andy, creo que fue excelente el planteamiento que nos acabas de hacer, porque ciertamente en esta experiencia que te digo de trabajo en educación especial, muchos psicólogos licenciados en psicología terminaron como maestros de grupo o atendiendo precisamente a chicos con problemas de aprendizaje, supliendo a lo que sería el terapeuta, ¿no? Y a lo mejor y probablemente tenían las herramientas para poder hacerlo, pero esta otra parte que tú nos acabas de mencionar es precisamente el ámbito donde yo creo que tendría un impacto profesional mucho más alto y más grande. Definitivamente, ahorita vamos a ir a ese contexto que nos acabas de mencionar, porque creo que es algo que debemos de dejar muy claro quienes estudian psicología y están en procesos de especializarse o hacer una maestría o hacer un doctorado, pensar en las alternativas que tenemos como profesionales de la salud, no nada más en el ámbito educativo. Yo no hablo de psicólogos educativos, yo hablo de psicólogos en el ámbito educativo, donde hay mucho que hacer, pero no así la especialidad de psicólogo educativo, pues bueno, sería quizás marcar o cerrar demasiado el espacio donde podemos trabajar. Bueno, hay una frase, hiciste que me acordara de una frase en un evento en Chicago hace muchos años. El doctor Mark Wolf, doctor en psicología, que trabajaba con chicos que tenían, en aquella época se le conocía como deficiencia mental profunda, ¿sí? Por daño cerebral o por síndrome de Down, que estaban abandonados en aquel momento. Y él logró trabajar con ellos y hacer que trabajando cada uno con una actividad específica, armaran frenos de bicicleta que les pagaban para que ellos tuvieran un ingreso, ¿no? Entonces en aquel momento fue algo espectacular y usó una frase que me gustó mucho, que dice, la incapacidad de un alumno para aprender es directamente proporcional a la incapacidad de un maestro para enseñar. O sea, siempre creo que tenemos todas las alternativas para poder buscar los diferentes caminos para poder llegar a solucionar un problema. Y esto hablando en el ámbito de la educación, pero lo mismo hablamos del contexto socioemocional o psicoemocional que puede tener las familias que están relacionadas a un problema de este tipo. Bueno, el contexto familiar, que es algo que ya mencionaste y que es importante, hablaste de lo que puede hacer el psicólogo o la psicología, el profesional de la psicología en ese contexto familiar. ¿Cómo ves tú las perspectivas ahora con tanta tecnología, con tantas posibilidades de utilizar recursos, tecnologías de información y comunicación? Hay más posibilidades de lograr mejores resultados en el ámbito de la atención a personas con problemas de aprendizaje desde esta perspectiva multiprofesional. ¿Tú cómo lo ves? Mira, mi querido Gerardo, yo tuve la oportunidad de estar estudiando parte de la especialidad de manejo de sordos y desintegración sensorial en Cuba, en La Habana, Cuba, en la Facultad de Medicina, en donde, pues esto fue hace algunos años, no voy a decir exactamente cuántos porque van a sacar cálculos de mi edad, pero si estamos hablando, yo nada más les voy a decir que todavía el comandante Fidel Castro estaba en sus cabales, vivo y en sus cabales. Entonces, yo logro tener la oportunidad de entrar al sistema de educación de medicina y de rehabilitación cubano y me voy a especializar. Y esto, la pregunta es maravillosa, porque muchas veces a mayor tecnología, mayor expectativa. Y no es así. No es así. El uso de la tecnología va a depender muchísimo de esta intención del profesional a ocupar las herramientas existentes y directas que se tenga con relación al paciente. Y eso fue lo que yo aprendí en Cuba. ¿Por qué? Porque ellos, al tener en ese momento este rezago de acceso, de conectividad ante los avances tecnológicos por su sistema político, esto no limitaba a los papás a poder buscar la mejor de los alcances de herramientas terapéuticas y tampoco limitaba el desarrollo del paciente, ¿no? Entonces, esa enseñanza fue brutal, ¿sabes? Porque sabemos que la comunidad cubana, en la comunidad médica de rehabilitación, terapia,
pues uno de los mejores del mundo, y el secreto es que hacen lo mejor con lo que tienen. Y eso que tienen los llevan al siguiente nivel. Entonces, hoy por hoy, con la accesibilidad de la conectividad que hay, los dispositivos electrónicos, el romper las fronteras, porque pues hoy estamos, yo creo que de costa a costa, ¿no? O sea, nuestros anfitriones están en el estado de Guerrero, en la ciudad de Acapulco, y nosotros estamos en el estado de Quintana Roo, en la ciudad de Cancún. Estamos de costa a costa. Y esto no limitó. Y estas más de 50 personas que están conectadas pueden estar en cualquier parte del mundo, no importa su uso horario. Entonces, de manera personal, yo he ocupado esta tecnología hoy por hoy, adaptando mi forma de intervención, ¿sabes? Para que sea a mi favor, ¿no? Entonces, poder estar conectados en una misma sala, el psicólogo, el maestro, el terapeuta y el papá. Hablando del tema de cómo sí se puede realizar estos protocolos, es una gran ventaja, pero hay que cuidar no caer en el exceso en el que la tecnología haga todo, ¿no? Una aplicación, un video, algo, y que entonces ya con la tablet ya lo arma, ¿no? Una persona que tiene problemas de comunicación y se necesita un tablero de comunicación adaptativa, por ejemplo, las personas que tienen parálisis cerebral o alguna limitación psicomotricidad que no comprometa su capacidad intelectual, pues necesitan estas ayudas. Entonces yo creo que te puedo decir que hoy por hoy el pronóstico de un paciente es el mismo que el de hace 10 años, pero con mayor cantidad de opciones. Las expectativas de los papás tienen que ser directamente proporcionales al esfuerzo que ellos le van a poner para poder sacar adelante a su hijo, ya sea un alumno, ya sea un paciente. Y los profesionales tenemos que tener esa visión y esa flexibilidad de poder adaptarnos a lo que nos tenemos que ir adaptando a lo que nos va dando el medio sin perder la línea, ¿no? O sea, hay libros y hay bibliografías básicas que nunca vamos a dejar. Margarita Ramos, la doctora Rosete, ¿no? En el caso de síndrome de Down, pues María Victoria Troncoso, el doctor Jesús Flores, ¿no? El Instituto Ferreira en Argentina para cuestiones genéticas. Pero el chiste es cómo lo vas adaptando hacia tu tecnología, o sea, el teléfono, la computadora, las tablets, las videollamadas, las terapias grabadas, los dispositivos, el implante coclear, ¿no? Que es la última tecnología. Entonces yo te podría decir, mi querido Gerardo, que el pronóstico es el mismo. De hoy a hace 20 años, es el mismo. Todo radica en la disposición de trabajar en equipo, en el alcance que tengan las familias para poder generar este trabajo y que los especialistas tengamos esta disposición de trabajar de manera multidisciplinaria. ¿Que ahora la conectividad va a ser más fácil? Sí. ¿Que ahora nos va a permitir llegar a más lejos? También. Pero el pronóstico no se ve comprometido. El pronóstico es el mismo con o sin tecnología siempre. Muy bien, Andri, muchísimas gracias. ¿Por qué esta pregunta? Porque quisiera llegar a conclusiones de este conversatorio y precisamente el contexto en que los nuevos profesionales en el ámbito de la psicología, que es quienes nos invitaron a esta charla, va a ser muy diferente al que vivimos 10 años atrás, ¿no? Ya reconocemos a partir del 2015 la cuarta revolución industrial o industria 4.0, donde toda la tecnología está siendo utilizada en todos los ámbitos, así como lo acabas de mencionar, aunque el pronóstico no se compromete, pero sí la tecnología se convierte en una posibilidad de mejorar las alternativas de intervención. No sé si han escuchado o has escuchado del proyecto de IBM del doctor Watson, que es inteligencia artificial aplicada precisamente a nosotros, ¿no? Vamos, ese software va a tener toda nuestra historia médica, todos los estudios, todas las consultas, claro, todo lo que ha pasado, y al final de cuentas, lo único que vamos a hacer es decirle, me siento así, y el doctor Watson nos va a diagnosticar y nos va a decir, ¿quieres que pida tus medicinas a la farmacia de una vez? Ahí va a estar ahí hay un gran factor que dice, amigo, la trazabilidad del protocolo médico. La trazabilidad, ¿no? Hoy por hoy,
la tecnología nos va a ayudar a que los procesos sean más sencillos. Sí, vamos a tener mayores herramientas, pero como yo creo que hacia los psicólogos que me puedan estar escuchando ahorita, ya sea en formación o que ya sean psicólogos con cédula, es importante decirles que la tecnología bien ocupada es como en el mundo, ¿no? La tecnología bien ocupada genera robots que operan y generan impresoras 3D que generan nuevos órganos, pero esa misma tecnología mal ocupada genera armas nucleares, ¿no? Sí. Es lo mismo. Claro, aquí es precisamente el dónde vamos a utilizarlo. Y bueno, ese es el contexto: inteligencia artificial, blockchain, big data, el Internet de las cosas. Y de alguna manera, como profesionales, tenemos que involucrarnos en todo esto, tenemos que aprender. No basta haber terminado una carrera y decir ya todo acabó, ¿no? Ahora vienen el proceso de especializaciones, de maestrías, de doctorados, de certificaciones que cada vez van a ser más cercanas y más reales en todas las profesiones. Y bueno, pues si queremos participar en este contexto del que estoy hablando, pues no podemos quedarnos con lo que tenemos, ¿no? La sociedad, en términos generales, ha tenido que correr para ir a la par de los cambios que están sucediendo a nivel global, y quienes se han quedado sentados, pues simple y sencillamente quedan fuera de todo esto. Me gustaría, bueno, una conclusión que me voy a dar yo para que Andri me haga favor de cerrar con su conclusión antes de ir a preguntas. Mi conclusión sería, de acuerdo a todo lo que hemos comentado, hablando en el ámbito de las personas con problemas de aprendizaje, es que la intervención del profesional de la psicología no debe de reducirse a la evaluación o al trabajo de procesos terapéuticos con las personas, sino que debe también de contemplar el contexto familiar, el contexto escolar, el contexto laboral donde van a desempeñarse. Tú mencionaste algo que ojalá algún día lo logremos, ¿no? Que es el pleito que traemos con los del lenguaje incluyente, el todes y el podes y todo lo demás. El incluyente significa lo que tú decías: llegar a un restaurante y que tengan las cartas en braille, o que tengan un dispositivo que te permita tocarlo y que te lea prácticamente el menú que tienes ahí para que puedas escucharlo. La inclusión tiene que ver con darle la oportunidad a las personas con cualquier tipo de problema, ¿sí?, de poder participar de la mejor forma dentro de la sociedad donde se está desempeñando. Entonces, mis queridos psicólogas, psicólogos que están por aquí con nosotros, hay mucho por hacer, hay muchas oportunidades. El campo de la psicología es tan extenso como nosotros queramos verlo. La opción ahí está. Y profesionales como Andri, a quien me permití invitar hoy, que de verdad, Andy, te agradezco muchísimo el que estés con nosotros, nos puede dar una idea de lo que podemos hacer si trabajamos de una manera conjunta, participativa, colaborativa y con una visión de resultados. Tu conclusión, mi querida Andri. Pues mira, mi querido Gerardo, la verdad, primero que nada, me encanta poder compartir, y yo creo que me ven chavita, pero he tenido la oportunidad de estar con grandes maestros, y yo creo que la gran diferencia de esos maestros que marcan la vida del profesional son esas ganas de compartir, porque el conocimiento es como el amor: cuando se comparte, se engrandece. Entonces, primero que nada, o sea, quedarte solamente con tus técnicas y no compartirlas puede ser el error más grande del mundo. Tener siempre la disponibilidad de aprender va a ser el factor diferencial de seguir avanzando y adaptarte. Pero adicional, el tema de que tú tengas la capacidad de ver más allá, esa pulgada extra. Y acabamos de escuchar, mi querido Gerardo y yo, en una exposición que estuvimos juntos, que no se trata de dar la milla, sino la pulgada extra, ¿no? Ese extra que tú puedes dar, esa hoja extra que puedes leer, esa publicidad que tú puedes generar extra. Como psicólogos, ustedes son el parámetro de emoción de esta sociedad, ¿no? Diría una persona muy famosa aquí en México que ir a terapia debería ser parte de la canasta básica. Debería ser parte de la canasta básica. Entonces, en conclusión, es trabajar de manera multidisciplinaria. Es la única forma que un ser humano logra su objetivo. ¿Y cuál es el objetivo de un ser humano? La autonomía, la calidad de vida y una digna existencia.
Si tú como terapeuta, especialista, como doctor, como maestro, como lo que tú quieras, como psicólogo, tú lo que haces no aporta esas 3 cosas al ser humano, mejor cambia de campo, porque no es lo que debe ser, ¿no? No se trata de tener al paciente el mayor tiempo, se trata que esté el tiempo de calidad de manera efectiva para que pueda salir y que entonces sepan que ese psicólogo con el que fueron, que a lo mejor tuvieron crisis o que estuvieron 3 o 4 años en contención psicológica en lo que iban avanzando por el tema de aprendizaje, sea recomendado por lo efectivo, no por la cantidad de tiempo que estuvo contigo. Y a mí no hay otra cosa más que me emociona que salgan psicólogos con la idea de ayudar a los maestros para poder dar esa contención emocional, porque la educación cambia, la pedagogía cambia, pero el ser humano no. El ser humano tiene el mismo cerebro, el mismo funcionamiento metabólico, los mismos genes, pero lo que cambia es el contexto. Así como hoy estamos compartiéndote un poco de lo que hacemos, lo que nos gusta, tú tienes que saber qué es lo que te gusta y qué te apasiona, porque entonces no va a ser trabajo, va a ser estilo de vida. Muchísimas gracias, Andri. Pues, mi estimado doctor Faustino, creo que entraríamos al área de preguntas. Todavía nos quedan por ahí como 10 minutitos. Creo que nos alargamos un poco. Bueno, la verdad es que fíjense que me parece que aquí sucede un efecto de que han dicho ustedes cosas tan precisas y tan importantes que definitivamente yo, que no soy psicólogo, me animo a tratar de sumergirme en estos temas. No puedo, no tengo las herramientas, pues digamos, las bases, pero han dejado ustedes unas grandes inquietudes y algo que dijo la maestra Andrina, que es la independencia, lo que busca el humano. Y ahora que ustedes hacen todo este conversatorio, me doy cuenta de cuánto problema tenemos en realidad de aprendizaje, que no es de el clásico que pudiera tener un síndrome de Down o alguien así, no. Como lo dijo bien la maestra Andrina, hablando de que son retos de aprendizaje, pero nosotros que estamos en la educación nos damos cuenta de que también tenemos esos retos personalmente y definitivamente, aun cuando seguimos cultivando, vamos a decir, estudiando, leyendo, definitivamente eso que ustedes han mencionado de la gran labor y de cuánto se necesita que los psicólogos, tengan esa aportación para la sociedad. Que sea parte de la canasta básica, me convencieron, porque definitivamente en algún momento llega que uno dice, necesito refuerzos, necesito ayuda. Y por eso esta profesión que ustedes han personificado y que la llevan tan bien, que definitivamente veo su pasión y la forma en que esto les llena, es algo que se nota, es algo que se valora mucho, y sé que las personas que hoy tuvimos oportunidad de estar en este ejercicio que hicieron de conversatorio, sinceramente, tal vez se quedaron sin, no es no quedarse con dudas, sino que es tanta información la que dieron, que para poder tener una duda primero tengo que asimilar eso que ustedes han hecho. Y bueno, solo voy a leerles una pregunta que hicieron para pedirles por favor que ustedes nos ayuden con esto, en esta duda. Dice, ¿cómo podemos hacer que nuestra memoria de trabajo funcione para nosotros? Decía mi abuelito, primero las damas aunque no quieran. Memoria de trabajo. Mira, afortunadamente, hoy por hoy, y retomando un poco lo que dijo Gerardo, la tecnología está en la ayuda, pero el secreto es la planeación.
Y eso me lo ha enseñado muchísimo mi querido Gerardo. Para poder tener una memoria secuenciada con una atención sostenida, tú tienes que tener un plan que seguir. Porque el momento en el que tú digas, ¿a dónde voy? ¿Qué me hace falta? Regresa al plan y ve lo que tú pusiste en un inicio, un programa. La licenciada Raquel López de los Reyes, una gran especialista en lectoescritura de personas con síndrome de Down de habla hispana en Latinoamérica, él lo dice, hay que tener un programa para los psicólogos, para los terapeutas, para los especialistas que trabajamos con seres humanos y para en general todo el mundo, pero en particular eso, la memoria de trabajo, la única manera de poderlo realizar es que tengas un programa, aunque tú lo vayas adaptando, pero ese programa te va a ayudar a determinar tiempos, objetivos a mediano y a largo plazo, estrategias aplicadas, respuestas del paciente y cómo irlo adaptando. Mi respuesta sería planeación y programación. Sí, a mí se me ocurrió, Andri, el ejercicio que se hace mucho utilizando las tarjetas secuenciales para personas con autismo, tanto como para personas con síndrome de Down, en las cuales es una especie de libreta que se puede engargolar en un anillo, puede llevarse como una pequeña libreta, donde al alumno se le entrega esa libreta y lo que tiene que ir haciendo es lo que está en la figura 1, y después de que terminó la figura 1 hace la figura 2 y después la 3 y la 4, y de esa manera pueden desplazarse por un lugar sin necesidad de supervisión, porque saben, por ejemplo, lo que tienen que hacer, dónde tienen que ir, dónde tienen que pararse, dónde tiene que subirse un camión, dónde tiene que bajarse, y no lo está pensando, simple y sencillamente está siguiendo una secuencia, una planeación que está por ahí. Entonces coincido con esto, porque ese sería quizá mi ejemplo más básico que nosotros podemos utilizar. Yo soy un fanático, Andri lo dijo, ¿verdad? De la planeación, porque pienso que al final de cuentas, si uno no quiere que la vida le dé limones, pues tienes que decidir qué vas a sembrar. Pues la verdad es que agradecemos mucho esta, sinceramente, bien dicho, estas luces que ustedes han arrojado para que nosotros podamos en un momento dado también descubrir, como les decía, no le llamemos fallas, sino retos de estos de aprendizaje que definitivamente también nos motivan a seguirnos preparando y a seguir teniendo este tipo de esfuerzo que ustedes, yo sé, han hecho para poder estar con nosotros. Vamos pues a entregarles virtualmente un reconocimiento. Ahorita voy a hacer la entrega, digamos, virtual para agradecerles infinitamente y por supuesto también a los que acudieron hoy. Estoy seguro que quedan invitados para ser psicólogos, para especializarse, para servir y por supuesto para que esto no sea nada más algo que quede para uno solo, sino que se pueda expandir para más personas. Estamos muy contentos, la verdad me dejan un poco preocupado porque ahora sé que necesito agregar algo al presupuesto, pero definitivamente creo que es en pro de obtener mejores condiciones. Bueno, la Universidad Español otorga el presente reconocimiento a Andrina Corona Barclay por su participación en el conversatorio El impacto de la psicología en la atención a problemas de aprendizaje. De igual manera, la Universidad Española otorga el presente reconocimiento a Luis Gerardo Telles Trejo por su participación en el conversatorio El impacto de la psicología en la atención a problemas de aprendizaje. De verdad, muchas gracias. Créanme que esta comunidad universitaria ha disfrutado esto que ustedes han hecho, ese despliegue de la experiencia, de la especialización que tienen y por supuesto de ese sentido de servir. Solo me resta invitar a los que puedan aspirar a una licenciatura en psicología y también a una maestría. Hablando de la maestría, vamos a aperturar en la Universidad Española en febrero para que
nos contacten por medio de nuestras redes sociales y puedan en un momento dado tener pues una información más precisa al respecto de estos procesos, pero por el día de hoy los trabajos han sido muy, pero muy satisfactorios y también nos han dejado grandes luces. De verdad les agradezco y vamos a dejar con este buen sabor que nos han dado a la maestra Andrina, al maestro Gerardo Telles. Muchas gracias y enhorabuena. Gracias por el esfuerzo que hacen. Muchas gracias por la invitación. Igual, gracias por la invitación. Muchas Hasta gracias. luego. Nos podemos retirar del auditorio. Hasta luego. Gracias, buen día. Gracias, buen día. Es cuanto.